Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Al cerrarla, la persona más pequeña pareció cerrarla de golpe, más fuerte de lo habitual. Vio a To caminar, sin mirarlo ni una sola vez. La irritación lo atacó con fuerza. Jimmy soltó una carcajada y sacó el auto de la tienda de To con fuerza, sin los faros de Jimmy iluminando el entorno. Reinaba un silencio y una oscuridad absoluta. To se detuvo, miró al cielo, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero intentó contenerlas. Pensó: no me importa, Jimmy. Tenía mal carácter, pero mientras la otra persona se alejaba, sintió que todo se acababa. Un dolor intenso lo invadió. Todo se agachó, lloró en silencio, sin saber qué hacer. Se odiaba a sí mismo por ser inútil en el amor. Se odiaba a sí mismo por dejar que Jimmy lo lastimara e hiriera sus sentimientos, aunque no era la primera vez. ¿Cómo podía amar tanto a Jimmy? Claro, sabía que su relación estaba en problemas en ese momento. Reflexionó profundamente sobre sí mismo. Tal vez si no hubiera dicho que no le gustaba Ran, no habría tenido que discutir. Thor respiró hondo de nuevo y se enderezó. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón porque su teléfono vibró. No pudo evitar la esperanza de que Jimmy estuviera llamando. Era una pequeña esperanza entre muchas. La mayor expectativa probablemente era que Jimmy diera la vuelta y volviera a buscarlo, pero no, nada de eso. No era Jimmy llamando, ningún auto volvió a recogerlo. El teléfono vibró porque T le había enviado un mensaje. El café estaba abarrotado hoy, el personal era casi insuficiente, así que tuvo que pedirle ayuda a T. T lo ayudó, y Fa hizo lo mismo. Entonces los vio a ambos bromeando y discutiendo de forma tierna varias veces. Qué bien que parezcan que pueden llevarse bien. Tom miró a su alrededor antes de decidir entrar a la tienda. No encendió las luces para iluminar la escena. Simplemente fue directo a recoger la caja de pastel de chocolate que Jimmy había dejado en ese lugar. Lo usaría como excusa para ir a ver a Jimmy. To, eres tan tonto. Por suerte, To recordó el número de la habitación de Jimmy, pudo pasar la barrera y aparcar como huésped del residente. No quería darle vueltas ni preocuparse por cuántos minutos tardaría en entrar al edificio y tomar el ascensor hasta la puerta del departamento de Jimmy. Todo esperaba de pie con la mirada fija en sus pies. Al cabo de un rato la puerta del departamento se abrió de par en par. Jimmy parecía recién duchado. Llevaba puesta el pijama, una camiseta y unos pantalones cortos de tela. Jimmy suspiró con cansancio al ver el rostro de To. ¿Qué haces aquí? Traje el pastel. ¿Lo olvidaste en la tienda? To intentó controlar su voz para que sonara normal. Pensó que lo había hecho bien, aunque le temblaba un poco. Jimmy miró la bolsa de papel que To lo tenía delante. Entra primero. Si deja la puerta abierta demasiado tiempo, mi gato saldrá corriendo. De acuerdo. To entró obedientemente al departamento de Jimmy. Oyó la puerta cerrarse tras él. Zayn, el gato, se acercó y se frotó contra las piernas de To. To se agachó para rascarle la barbilla al pequeño. Un momento. La espaciosa habitación estaba inquietamente silenciosa. To se enderezó y respiró hondo. Caminó hasta situarse detrás de Jimmy y lo abrazó con fuerza. Jimmy no huyó. Se quedó quieto dejando que To lo abrazara. Su espalda se humedeció y To supuso que eran sus lágrimas. Jimmy cerró los ojos. Había ganado. Lo siento, Jimmy, pero si es posible, es mejor no pelear. Jimmy se giró para mirarlo, colocando las manos sobre los hombros de To para que se quedara quieto. No hablemos más de esto. Si Pito no quiere volver a ver a Ran, entonces no tienes que verlo. To asintió con la bolsa del pastel aún en la mano. Jimmy lo soltó, agarró la bolsa del pastel y fue a guardarla en el refrigerador. To siguió a Jimmy sin poder evitar sentir cariño por la persona más alta. ¿Por qué me sigues? Jimmy solo tardará un momento en guardar el pastel. No lo sé. Pito, eres tan raro. Puedes enojarte con Jimmy fácilmente, pero también puedes alegrarte fácilmente. ¿Seguimos saliendo? ¿Tienes miedo de que Jimmy rompa contigo? To asintió.
Cuando levantó la vista, Jimmy vio que sus hermosos ojos estaban rojos. Era una pena que no se hubiera dado cuenta lo suficiente como para ver que la sonrisa, antes dulce y radiante, se había desvanecido. El rostro de To no era diferente al de alguien consumido por la tristeza. To estaba inquieto por la relación, desconfiado, incómodo. Jin abrazó a To, acariciándolo suavemente la espalda para consolarlo. ¿Pito todavía quiere seguir saliendo con Jimmy? No quiero terminar. Entonces no te pelees más con Jimmy, pero si volvemos a pelear, solo di que lo sientes. Es suficiente. Si es Pito, solo pedir disculpas hará que Jimmy vuelva contigo. Siempre vendré aquí a abrazarte. De hecho, Jimmy tampoco quería terminar. Tono respondió dejando que Jimmy siguiera acariciándole la espalda. Se quedaron abrazados en la cocina un buen rato. Pasa la noche con Jimmy. Has tenido un día largo. Mañana Jimmy ayudará a Pito en la tienda. Te dedicaré todo mi tiempo mañana. To asintió de puntillas y le dio un beso en la mejilla a Jimmy. A Jimmy le gusta que Pito lo consienta. Si no hubiera venido a reconciliarme contigo, ¿lo habrías hecho conmigo? No, a Jimmy no le gusta reconciliarse con la gente. Lo recordaré. Te lo va a resumir. Pito, tu amigo tiene todo el derecho a sentirse infeliz. No ames tanto que sientas que no tienes opción. Si van a tener citas, al menos deberían respetarse mutuamente. Por ejemplo, Fa y yo a los dos nos gusta salir, y si no siempre somos inocentes. Cuando te sale se encuentra con gente con la que solía enrollarse. Fa se encuentra con gente con la que solía salir, pero no nos acercamos a las exparejas. Te toma la mano de Fa. Fa, abrázate, demostrando a los demás quién es la persona más importante en ese momento. Toa sintió con la mirada tan abatida que te dejó escapar un suspiro. Se frotó la punta de la nariz. No pensaba en ningún amigo de To en particular, sino en cuál de las exparejas de Jimmy lo había incomodado. Una expareja que seguía siendo amigo de Jimmy. Es Ran, no sabes mentir. La reacción inicial de To fue de sorpresa, pero se calmó al recuperar la compostura. Te lo conocía bien y fue un poco vergonzoso. Primero fueron amigos, luego empezaron a salir. Salieron intermitentemente durante años, pero Ran era quien se disculpaba sobre todo. Jimmy tiene la mala costumbre de no disculparse. Al Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.